Agradecemos su presencia, en particular de la doctora Cecilia Cajarville, que será nuestra conferenciante el día de hoy, que realmente agradecemos mucho el que haya dado espacio dentro de su agenda para poder estar compartiendo con nosotros. El tema que va a estar trabajando o que nos va a estar compartiendo con nosotros va a ver o tiene que ver con el aspecto de investigación, de enseñanza en el Instituto de Producción y Sanidad Animal, parte de la Facultad de Veterinaria dentro de la Universidad de la República en Uruguay. Creo que no es Montevideo, ¿verdad? Si no mal recuerdo, San José, ¿no están No, ustedes? es en San José. Es cerca de Montevideo, pero no es en Montevideo. Pues bien, doctora Cecilia Cajarvillo, pues los micrófonos son para usted y estamos atentos a qué es lo que quiera compartir con nosotros. Adelante, por favor. Muy bien. Voy a compartir la presentación. A ver, un segundito. Ahí está. A ver si ahí la ven. Sí, se ve, sí. ¿Se ve? No me está saliendo en modo y demora un poquito. Bien. Bueno, yo en primer lugar, como me pidió Pedro Arturo, me voy a presentar. Yo soy Cecilia Cajarville. En realidad yo soy profesora profesor titular de nutrición animal, y mi principal área de expertise es la nutrición de rumiantes. En eso hice toda mi carrera. Hice mi posgrado, lo hice en España, en Cataluña, en la Universidad de Lleida. Mi título de doctorado es de ahí. Y mi título de grado es de la Universidad de la República, donde cuando volví de España me entré a trabajar, ¿no? Ya como profesora. Y bueno, y eso fue en el año 97, que retorné, 98. Y bueno, pasaron una cantidad de años. Les voy a ir contando alguna cosa de nuestro departamento, de nuestro grupo de trabajo, y tal vez surja alguna anécdota por ahí, pero digamos que en ese tiempo recorrimos el recorrido fue como bastante intenso, porque la Facultad de Veterinaria no tenía tradición digamos, académica en el área de la nutrición, ¿no? Era muy, muy incipiente. Cuando yo cursé nutrición, me acuerdo que el curso era vitaminas y minerales, y bueno, y realmente cuando me fui a hacer el posgrado, ahí descubrí un mundo. Y bueno, cuando volvimos, yo me fui con mi esposo, que también estudiaba lo mismo, y volvimos, y cuando volvimos con toda la ilusión de armar una cosa en Uruguay, ¿no? De armar un grupo, un departamento. No sabíamos, en aquel momento eran cátedras. Bueno, y la verdad que creo que en todo este proceso hemos sido bastante exitosos en eso, logramos entusiasmar a bastante gente, y bueno, y un poco lo que les voy a contar es en qué estamos ahora, y bueno, y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Esa es la idea. Yo hoy estoy a cargo además del Departamento de Producción Animal y Salud de Sistemas Productivos, un nombre un poco largo, pero alias IPAV. Ahora les voy a contar por qué ese alias tan extraño. Primero para los que no conocen el Uruguay, voy a darles una brevísima reseña. Nosotros, bueno, estamos bastante al sur de Sudamérica, entre dos gigantes, entre Argentina y Brasil, y somos un país muy chiquito. Somos chicos de área, pero más chicos todavía de población, somos apenas 3,5 millones de habitantes. Bueno, con un PBI per cápita que
dentro de Latinoamérica no está mal, y tenemos un índice de desarrollo humano, estamos en el puesto 54 y está categorizado como muy alto, ¿no? Algunas particularidades como geográficas que en definitiva definen nuestro perfil productivo, es que somos un país, como nos decían en la escuela, siempre nos hacían definir el país como levemente ondulado, ¿no? No tenemos, o sea, es un paisaje quebrado, ondulado, pero la altura máxima son 500 metros, o sea que no tenemos montañas. Tenemos un suelo que realmente creo que hemos sido bendecidos por el suelo que tenemos, porque tenemos un suelo de una altísima aptitud agrícola, que a veces uno se pone a pensar si la estamos sabiendo aprovechar suficientemente. Y bueno, y estamos dentro de la zona climática templada húmeda, con unas precipitaciones anuales, como les pongo ahí, de 1.200, 1.600 milímetros al año, y desparejas, pero no tenemos, son parejas a lo largo del país, y como no tenemos grandes accidentes geográficos, tampoco tenemos, digamos, zonas más secas que otras, y tampoco hay épocas secas y épocas húmedas, como sucede muchas veces en otras regiones, ¿no? Se distribuyen más o menos en forma uniforme a lo largo del año. Yo hice esta comparación con México, porque me parece que para un mexicano que no conozca Uruguay puede ser un poco difícil imaginarse lo que es vivir en un país como el nuestro, así como a mí me resulta difícil imaginarme lo que debe ser vivir en un país tan grande como México, ¿no? Pero si nosotros comparamos la superficie de México con Uruguay, bueno, ustedes son 11 veces más grandes que nosotros, pero tienen 36 veces más habitantes que nosotros, ¿no? O sea que la densidad es 3 veces mayor, la densidad de población. Y eso pese a que, como les acabo de decir, Uruguay no es un país que tenga grandes accidentes geográficos. O sea, prácticamente que uno podría habitar en cualquier sitio del territorio uruguayo, ¿no? Pero somos un país, además de chico, bastante despoblado. Y además de eso les cuento que aproximadamente el 50% de la población vive en la capital, que es Montevideo. Y los que no vivimos en Montevideo, mayoritariamente viven en la franja, costera y litoraleña. O sea, hay muy poca, solo el 9% de la población uruguaya vive realmente en el campo. O sea, es un país chico, con poca población y con abundancia de superficie. Y pese a que somos tan despoblados, fíjense ustedes que solo el 9% de nuestra población está radicado en el campo, casi que el 80% de nuestra producción exportable son productos agropecuarios. El 78%, aquí no lo veo yo porque justo me aparece la reglita, 78%, sí, de los productos que exportamos son productos pecuarios, ¿no? Imagínense ustedes un país donde somos solo 3 millones, ¿no? Y prácticamente lo que exportamos viene de la agropecuaria, pero que a su vez tiene una población agropecuaria chica. Bueno, sin ninguna duda, la producción animal más importante en términos de cantidad y de cantidad de producto que se exporta es la cárnica, ¿no? La producción de carne, que es a cielo abierto, absolutamente a cielo abierto, tenemos un porcentaje muy chico de animales que se crían en feedlots, pero que tampoco son espacios cerrados, ¿no?
pero mayoritariamente se explota a cielo abierto y a campo, en pastoreo. Predominan las razas británicas, ¿no? Tanto la Hereford, que ha sido la raza más tradicional del Uruguay, y actualmente está creciendo otra raza que nosotros estábamos más acostumbrados a verla en Argentina, que es la Berlin Angus. Pero principalmente trabajamos con razas británicas. Y bueno, y como yo les decía, nosotros somos muy poquitos, comemos muchísima carne, peleamos, creo que en este preciso momento somos los primeros consumidores mundiales de carne. Siempre estamos peleando el primer puesto con Argentina, a ver quién come más carne y cuál es la mejor carne, pero creo que por lo menos el año pasado éramos los primeros consumidores. Nos comemos 50, 60 kilos de carne vacuna, bovina, por año, y en total comemos unos 100 kilos de carne por habitante y por año, ¿no? Aún así, como somos tan pocos, las 3/4 partes de lo que llegamos a producir de carne, obviamente se exportan, ¿no? De ahí que, bueno, Uruguay ha creado toda una marca, digamos, alrededor de la carne. Aquí tienen ustedes, bueno, se ve el señalador, ¿no? Este logo que yo muestro aquí es el logo de INAC, del Instituto Nacional de la Carne. Nos hacemos mucha propaganda con bueno, animales criados en la naturaleza, animales de pastoreo, naturales, bla, 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 todo eso lo usamos, Uruguay lo ha usado como marketing, como estrategia de marketing para colocar sus productos, ¿no? Y hoy podríamos decir que la carne uruguaya, que tradicionalmente los productos que venían de la carne eran commodities, hoy no es un commodity, hoy estamos digamos, entre las carnes más caras del mundo, ¿no? Y bueno, y una cuestión hasta anecdótica, no sé, a mí me hace gracia, y acá somos muy futboleros, y creo que ustedes también, y cuando tenemos que poner un ejemplo en otro país, nosotros decimos, bueno, fíjense que acá cada vacuno, cada novillo, cada vaca, tiene para pastoreo disponible el equivalente a 2 canchas de fútbol, ¿no? Pero además, nosotros somos 3 millones y tenemos unos 13 millones y pico de bovinos, o sea que tenemos 4 bovinos per cápita. No sé dónde están los míos, pero hay en Uruguay 4 bovinos per cápita. Son mucho más bovinos que gente, ¿no? Eso con respecto a la producción de carne, así un panorama súper general, ¿no? La otra explotación que es importante del punto de vista productivo es la lechería. De hecho, la empresa más grande de Uruguay, la empresa más grande en todos los rubros, es una cooperativa lechera que es Conaprole. Tenemos, la lechería ocupa solamente el 5% del territorio nacional, pero del punto de vista socioeconómico es muy importante. Y sobre todo el punto de vista social, porque es la producción animal que más radica gente en el campo. Es la más socializada, es una población que realmente no, o sea, hay una diferencia importante entre el productor de carne del punto de vista socioeconómico y el productor lechero, ¿no? En términos generales, el productor lechero vive en su predio, trabaja en su predio, y bueno, y si bien, ya les digo, ocupan una parte chica del territorio nacional, es la más tecnificada y es muy importante socialmente.
Nosotros también tenemos un consumo interno altísimo de leche. Acá estamos también compitiendo con los países europeos, con los que consumen más leche. Consumimos 230 o 150 litros anuales, y aún así el 70% más o menos de lo que producimos de leche se exporta. La lechería, una cosa interesante que tiene es que toda la estructura cooperativa y la estructura social y gremial está muy metida en la lechería, por lo tanto es un tipo de producción que es muy demandante de tecnología y que a nosotros los investigadores, los académicos, nos desafía mucho, ¿no? Yo creo que hoy por hoy los sistemas de producción más desafiantes están aquí, en Uruguay. ¿Alguna otra característica del Uruguay, así en general? Es, bueno, que nos hemos destacado por un sistema público de educación fuerte. Dentro de Latinoamérica, yo creo que debe ser el sistema como sistema más fuerte. Aquí la educación es gratuita, laica, obligatoria, hasta el último año de la secundaria, ¿no? Y todo el sistema público es de libre acceso a todos los niveles de la educación. La universidad es de libre acceso. Y bueno, y tenemos un alto porcentaje de alfabetización, ¿no? En los últimos años, yo no sé si ustedes han oído hablar del Plan Ceibal, en el mundo fue un tema muy, digamos, muy taquillero, por decirlo de alguna forma. El Plan Ceibal fue digamos, el leitmotiv del Plan Ceibal era insertar a todos los niños en el mundo de la globalización, de la informática, de las comunicaciones. Entonces Uruguay se propuso brindar durante la educación una computadora por niño, ¿no? Y eso se llevó a cabo a rajatabla. Se instaló internet en todos los pueblos del interior, en las plazas públicas, y bueno, y realmente para todos nosotros es una imagen muy grata, estas que les estoy mostrando aquí, que uno las ve en campaña, niños que de repente viven en el medio del campo y que andan con su ceibalita, como le decimos, ¿no? Que es esa computadora chiquita que se les da, que empezó dándoseles en la escuela y siguió en la secundaria, ¿no? Bien. Entonces, con este panorama recontra general, les presento también brevemente la Universidad de la República, que es donde yo trabajo, es la universidad pública más grande que tenemos. Hasta hace poco era la única universidad pública, además, y es la única que da todas las carreras todavía en la actualidad. Bueno, como les decía, es de ingreso libre y gratuito, lo cual tiene, yo creo, muchos puntos a favor, pero también tiene sus dificultades porque nosotros tenemos que manejar, al ser la única, tenemos que manejar generaciones de estudiantes muy grandes, ¿tá? Y además, aquí, en nuestro país, es la única universidad que tiene facultad de veterinaria, o sea, que tiene estudios veterinarios, ¿no? La facultad de veterinaria, bueno, nuestra facultad se fundó en 1903, o sea que ya que cumplimos los 100 años, es una facultad, aquí lo que ustedes están viendo en la imagen, es lo que yo lo saqué de la portada de la página web. Nos estamos mudando en este momento de edificio, pero es un edificio muy emblemático, de estilo francés. Tenemos unos 3.000 estudiantes en todos los niveles de la carrera.
Y tenemos como carreras de grado, se dicta medicina veterinaria, compartida se da ingeniería de los alimentos, y además tenemos carreras de posgrado, maestrías, doctorados y especializaciones. Bien, y estos son los departamentos académicos que tiene la facultad. No me voy a detener, la facultad hoy por hoy, si ustedes incluso miran la página web, todavía está un poco atrasada, porque ya les digo, estamos en un proceso de mudanza y en un proceso de reestructura académica, pero estos son la estructura básica académica actual de la facultad, son los departamentos, cada uno de estos es un departamento, y yo marqué en rojo producción animal y salud, porque es al que me voy a referir a lo largo de esta presentación, ¿ah? Que es en el que yo trabajo. Este departamento de producción y salud animal, bueno, aquí está el mapa de Montevideo. Este es un mapa que lo bajé de la página del Ministerio, de la Dirección de Estadística, y los puntitos que se marcan en azul, cada puntito representa 2 predios lecheros, 2 tambos, como le decimos nosotros. Van a ver que lo voy a decir tambo, no sé cómo le llaman en México, nosotros a las granjas lecheras le decimos tambos. Aquí está Montevideo, marcado con el círculo negro, y el punto rojo es el IPAB, o sea, el IPAB es la sede del Departamento de Producción y Salud Animal, ¿no? El IPAB está situado en un campo experimental, el instituto, que es esto que se ve aquí, este edificio, es muy nuevo, está situado en un campo experimental de 300 hectáreas, donde funciona un tambo, una lechería, una granja lechera comercial, que remite leche a la cooperativa Conaprole, pero es experimental, es de la facultad. Y bueno, y además del sistema productivo ese, que es el tambo, tenemos unidades experimentales que las manejamos, básicamente las manejamos desde el IPAB, son únicamente experimentales, y para la docencia tenemos bovinos de carne, tenemos ovinos, y también tenemos monogástricos, cerdos, hay abejas, ¿sí? Bueno, ¿y por qué IPAB? Yo les decía, claro, porque el IPAB originalmente fue el Instituto de Producción Animal de Veterinario. Instituto de Producción Animal Veterinaria, eso quiere decir IPAB. Con la reestructura académica nos transformamos en Departamento de Producción Animal y Salud de Sistemas Productivos. Lo que pasa que el nombre IPAB, la sigla IPAB, ya estaba generalizada, en Uruguay todo el mundo conoce el IPAB como IPAB, y bueno, entonces fue como una decisión casi que autoimpuesta mantener el nombre IPAB. El otro día, justamente el decano me preguntaba, vamos a mantener ese nombre, ¿no? Porque sería una tragedia para mucha gente cambiar el nombre a IPAB. O sea que va a quedar el Departamento de Producción Animal y Salud de Sistemas Productivos, se va a llamar IPAB, yo creo, para siempre, ¿no? Bueno. ¿En qué trabajamos nosotros? Estos son los departamentos, se subdividen en la facultad en lo que llamamos unidades académicas, ¿no? Que son como estructuras más o menos permanentes, que tienen digamos, una estructura obligatoria, tienen que tener un tamaño suficiente, tienen que tener un profesor adjunto a cargo, por lo menos, todo eso. Y estas son las unidades académicas que tenemos en el IPAB. Reproducción, genética, nutrición, bovinos, ovinos, granja y salud de rumiantes. Es el departamento más grande de la facultad, ¿no? Por temas que abarca y por número de docentes que tenemos a cargo y estudiantes. Manejamos estudiantes desde el primer año de la carrera hasta el último. Y bueno, y yo para esta me voy a concentrar en los departamentos de nutrición y de bovinos, que es, digamos, que son, yo les decía que yo soy profesora de nutrición,
realmente el grupo mío de trabajo, con el que trabajo día a día, está en estas 2 unidades académicas, ¿no? Por lo tanto, hoy les voy a hablar de estos trabajos. Este grupo, bueno, somos unos, en total seremos unos, somos actualmente, desde los grados más bajos, pero cargos permanentes, hasta los más altos, somos 12 entre las 2 unidades, pero esos 12 tienen a su alrededor, bueno, un universo que es el que aparece acá, ¿no? Creo que puede faltarme alguno, que no tenía la foto, a veces me pasan esas cosas, pero toda esta gente trabaja en el entorno de las unidades académicas nutrición y bovinos, ¿no? O sea, mucha gente. Aquí tenemos de todo, tenemos estudiantes de posgrado, pasantes de cierta, digamos, de cierta permanencia, postdoctorandos, pero bueno, este es el conjunto de gente que se mueve alrededor del IPAB. Incluso alguno tengo por acá que ya terminó su doctorado y bueno, y sigue vinculado con nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, como yo les decía, tenemos muchísimos estudiantes de grado, ¿no? Tenemos muchísimos estudiantes de grado. Hacemos enseñanza de grado, maestrías, doctorados. También hacemos formación profesional, tanto sea en formato especialización como en formatos cursos. Y tenemos, yo creo que bueno, puse el 20 más 20 posgrados, eso quiere decir que es un número que manejamos más o menos, tenemos 20 doctorados y doctorandos, entre recibidos y doctores, entre doctores, digamos, y cursantes de doctorado, y unos 20 maestrandos o magísteres, que hoy estaba contando y en realidad son un poco más, pero bueno, más o menos ese es el mundo de posgraduandos que se manejan en nuestro entorno. Yo les decía, es un grupo realmente muy nuevo. Nosotros empezamos con los primeros maestrandos, hará unos 15 años más o menos, y una fortaleza interesante que tenemos es que trabajamos mucho con egresados, o sea, con profesionales que están en el campo, que algunos son veterinarios, mayoría son veterinarios, pero también hay agrónomos y hay zootecnistas, a pesar de que en Uruguay no se da la carrera de zootecnista, pero extranjeros que trabajan a nivel profesional. Y esta es nuestra red, es una red permanente que nos consulta, que nos trae problemas, y bueno, como van a ver, de ahí sacamos gran parte, diría yo, la mayor parte de las ideas para los trabajos de investigación. Tenemos mucha actividad con productores también, esto es bastante abundante. Si ustedes se fijaron dónde estamos situados, nosotros estamos en un lugar de alta concentración de granjas. Yo creo que fue muy acertada la decisión de la universidad de adquirir ese predio, porque estamos en un lugar donde tenemos una predominancia alta de explotaciones intensivas y agroindustrias. Entonces, eso nos acerca mucho, contribuye mucho a acercarnos a la comunidad, digamos, a la comunidad productiva, a la comunidad que está en el día a día. Tenemos vínculos y actividades tanto de productores que van al IPAB, aquí yo lo que les muestro, estas 2 imágenes son de jornadas en el IPAB, son bastante habituales, ahora por supuesto que está todo suspendido por la pandemia, pero estas son imágenes habituales de lo que sucede en el IPAB, y no solo en días de jornada, permanentemente estamos recibiendo grupos chicos, se los atiende, se coordinan, y también trabajamos bastante afuera del IPAB, en predios particulares. Nosotros llevamos estudiantes a predios particulares y
gran parte de las actividades docentes se hacen en predios particulares, de gente que obviamente está dispuesta a colaborar, y que en general son los que tienen profesionales que participan de esa red que yo les decía, y son productores que asisten también con asiduidad a las jornadas, a las actividades que nosotros hacemos. Y eso yo creo que está muy bueno. Bueno, a nivel de investigación, voy a tratar de darles un pantallazo general de qué cosas hacemos. No los temas, sino qué cosas sabemos hacer. Como yo les decía, a esta altura tenemos una impronta, tanto en la unidad de nutrición como en la unidad de bovinos, una impronta grande en temas de nutrición y de alimentación, de manejo de la alimentación. Y bueno, eso es así básicamente por dos razones. Una, porque como yo les comentaba al principio, los fundadores de ese grupo venimos del palo de la nutrición. Y otra razón, que no es menos importante, es que en los sistemas productivos la nutrición, digamos, dentro de los costos, representa entre el 60, 70 y hasta el 80% dependiendo del sistema. O sea que hay una demanda por parte de tanto de los técnicos como del sector importante para que nosotros profundicemos en este tema, ¿no? ¿Qué sabemos hacer? Bueno, nosotros empezamos, nuestro origen fue en experimentos muy controlados en nutrición, ¿no? Jaulas metabólicas, digestibilidad, mediciones de tránsito digestivo, consumo, o sea, ese es nuestro origen. Degradabilidad, rumen, ese es nuestro origen, y esa impronta fue, a esa impronta se le fueron agregando como cosas además. Entonces hoy trabajamos en jaulas metabólicas, como ustedes ven, acá ven cerdos, ovinos, vacunos, o sea, eso lo hacemos, estamos permanentemente trabajando con ese tipo de experimento, comportamiento ingestivo, digestibilidad, tránsito digestivo, uso del nitrógeno. Trabajamos mucho en ambiente ruminal, en síntesis de proteína microbiana. Nos hemos asociado con un grupo de microbiología, que originalmente eran microbiólogos más orientados hacia la microbiología humana, un instituto de ciencia básica, pero que hoy trabajamos en conjunto, dirigimos tesis en conjunto, y tenemos trabajos importantes en microbiología de rumen. Para nosotros eso ha sido una incorporación maravillosa. Y bueno, y también estamos empezando con emisiones de metano, a través de las mediciones de metano con el trazado con marcadores, ¿no? También tenemos un laboratorio con ensayos in vitro gas, un laboratorio que en realidad empezó con técnicas muy sencillas, en frasquitos, ingeniería in vitro, Tilley y Terry, y bueno, y seguimos con actividad fermentativa, y bueno, después, hace 2 años, ya estamos trabajando con rúmenes artificiales, como los que se ven acá, con la técnica de Rusitec. Después, bueno, manejamos bastante todas las técnicas que son de canulación, digamos, de trabajar con animales mono o policanulados, de gravabilidad ruminal, sitios de digestión, con cánulas intestinales, duodenales. Todo ese tipo de técnica lo manejamos, y después también hemos agregado parámetros variables de producción de leche, composición de productos, también aliados con equipos externos, ¿no? Aquí, sobre todo, la Facultad de Química.
bueno, estatus metabólico, metabolitos sanguíneos. Eso es un poco como el pack de cosas que sabemos hacer, ¿no? Pero bueno, cuando propusimos esta charla, la propuesta era, en realidad era como una pregunta, era, ¿se pueden solucionar temas de todos los días con investigación de calidad? Bueno, y yo, para presentar esto, quisiera mostrarles ejemplos, ¿sí? ¿Qué investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, voy a mostrarles muy brevemente, va a ser abuelo de pájaro, quiero además que quede tiempo para discutir un poco con ustedes, pero les voy a presentar 5 experimentos de tesis de doctorado. Son experimentos que están haciendo estos 5 estudiantes de doctorado como parte de sus tesis. Germán Antúnez, uruguayo, después les voy a explicar mejor lo que está haciendo, pero Germán hizo la carrera de veterinaria, es veterinario. Marina Fernández, que es española, hizo su carrera de grado en España, está ahora radicada aquí haciendo el doctorado. Álvaro Santana, ruso de nacimiento, ruso, hijo de exiliados que en aquel momento estaban en Rusia, pero él en realidad es uruguayo, bien uruguayo, vino muy chico a Uruguay. Gabriela Casarotto, que ustedes la conocen porque en realidad fue a través de Gabriela que Pedro Arturo se puso en contacto conmigo. Gabriela hizo su maestría ahí, en Chapingo, en la Autónoma de Chapingo, y hoy está trabajando también en el doctorado en Uruguay, está becada, y ella es brasilera, de nacimiento no es mexicana, es brasilera, o sea que habla una especie de portuñol mexicano, muy, muy gracioso, muy simpático, y Alciane Capeleso, que es también brasileña. Muy abuelo de pájaro, les voy a tratar de contar en qué está trabajando esta gente para que ustedes se armen un panorama más o menos general de lo que estamos haciendo. Y el primer grupito de tesis, las primeras tesis, van a estar referidas a lechería. Como les decía, en el IPAB, este tema es muy importante porque estamos como en el medio del métier. Tenemos productores lecheros muy buenos alrededor nuestro, que usan lo que nosotros le llamamos sistema mixto, que es muy común en Uruguay. Consiste en que más o menos, ¿no? Así de manera muy simplificada, la mitad de la dieta de las vacas es pastura cosechada directamente, y la otra mitad es silos más concentrados, ¿tá? Reservas forrajeras más concentradas. Se usa mucho el silo de maíz, y a veces ese complemento de la pastura, que uno nunca sabe si es el complemento o si el complemento de la pastura, porque ya les digo, estamos mitad y mitad, en promedio. Bueno, nosotros nos hemos dedicado bastante a estudiar ese sistema mixto. Evidentemente, para nosotros, la pastura tiene un valor importantísimo. Tiene un valor importantísimo porque nosotros tenemos pasturas de muy alta calidad, que no siempre son suficientes para alimentar el rodeo, y tenemos producciones altas, individuales. Producciones, o sea, no somos como Nueva Zelanda, en ese sentido, que es un país muy pastoril. A veces se confunde, y hasta los uruguayos nos pensamos que somos como neozelandeses, y no tiene, los sistemas de producción no tienen nada que ver, porque nuestros sistemas combinan la pastura con alimentos que vienen de fuera de la pastura, pero tienen un componente de pastoreo muy importante. Dicho esto, algo que nos preguntan los productores y los técnicos, porque muchos lo hacen, es esto.
que es lo que yo pongo aquí como pregunta 1. ¿Qué es? Yo tengo un pasto de mucha calidad para dar a las vacas, y lo tengo que cuidar, y tengo que tratar de que las vacas coman lo más posible de este pasto. ¿Por qué? Porque yo con el pasto, si lo tengo bien manejado y puedo producir gran cantidad de pasto, abarato mucho el costo de mi dieta y le estoy dando un alimento de primera calidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Corto el pasto o lo hago pastorear? Hay productores, y se arman realmente discusiones interesantes. Hay productores que para cuidar el pasto lo cortan y lo ofertan cortado. Y hay otros que dicen, no, pero eso te sale mucho más caro que si le dieras de comer, si tuvieras las vacas encerradas, ¿no? Y el productor a veces dice, no, bueno, pero yo lo corto porque yo veo que la pradera me viene mejor, me dura más tiempo, tengo mejor pastura con menos daño al suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces esa fue nuestra pregunta. ¿Comen más si les corto el pasto o si se los doy directamente como pastoreo? Yo ahora les voy a mostrar un breve video y les voy a ir explicando cómo fue el experimento. Estas vacas que ustedes ven acá, que eran las de la tesis de Álvaro Santana, voy a tratar de silenciar a estas vacas, a los ruidos ambientales, ahí está. Ellas comían una dieta que era TMR, o sea, ración totalmente mezclada, silo de maíz y concentrados, y después pastoreaban. Ahí se me trancó. Después salían a la pastura, no pastoreaban. Teníamos un grupo que pastoreaba directamente, son esas que ven ahí, ¿ven? Y otras que también iban a la parcela, pero no pastoreaban directamente, sino que les cortábamos la pastura, aquí lo ven, y la comían en la misma parcela. En la misma parcela. Y dentro de este grupo había dos grupos, uno que la comía inmediatamente después de cortada, más o menos a la media hora, a la hora, y otro grupo que la consumía oreada, o sea, la dejábamos 24 horas en la parcela y después se las dábamos de comer. Les habilitábamos el ingreso. Comían la pastura en la parcela. Bueno, aquí evaluamos de todo un poco, ¿no? De las técnicas que ustedes vieron, bueno, Álvaro llevó todas adelante. Pero además teníamos un conjunto de vacas con cánula grande para hacer vaciados ruminales y evaluar toda la parte de estratificación de rumen. ¿Bien? En eso consistía este experimento. ¿Qué les puedo decir? Bueno, aquí tienen la imagen de eran 3 tratamientos. Aquí están las vacas que consumían la pastura cortada y presecada, oreada, premarchitada, le decimos nosotros, y aquí las que la consumían directo de la parcela. ¿Cuál fue nuestro resultado más importante? Fue que cuando las vacas consumieron el corte oreado, comieron más cantidad de forraje. Acá vieron que estas son parcelitas individuales. Nosotros teníamos individualizados los sitios donde comía la vaca, y la medición de consumo era toda una historia que sería como para otra charla, pero bueno, vimos que comían más cuando la cortábamos y la oreábamos. Nosotros pensamos que entre otras cosas, porque tenía menos humedad la pastura, porque un tema importante del pastoreo es el contenido de humedad del pasto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al estar cortada la pastura, aumentó la concentración de fibra, porque la vaca elige en el pastoreo. Y cuando nosotros la cortábamos, eligieron mucho menos. Por lo tanto, la digestibilidad bajó y estas vacas terminaron produciendo un poquito menos de leche. Ese fue el resultado global, y después tenemos una cantidad de
datos de digestión, rumen, como veían. Pero bueno, nosotros hoy podemos decirle, podemos responder a los productores, bueno, miren, va a pasar esto. Cuando usted haga esto, va a pasar esto. Tenemos un número. Vamos a tener que después adaptarlo a las condiciones de la producción, ¿no? Otra pregunta, después si tienen preguntas sobre alguno de los experimentos las podemos discutir, pero otra pregunta que nos hacen habitualmente. Nosotros, nuestro tambo promedio nacional, según INALE, tiene unas 250 hectáreas, ¿no? Y unas 150 vacas en ordeño. Esa es nuestra situación. Tambos de esas características, evidentemente, tienen lugares alejados de la sala de ordeñe y del lugar donde se les da el complemento de la comida, donde tienen que llevar las vacas a pastorear. Entonces, también nos preguntan los productores, ¿qué hago? ¿Hago caminar a las vacas 5 kilómetros? 2 kilómetros para que vayan al pastoreo, 2,5 kilómetros y 2 a la vuelta. O, por ejemplo, hago otra cosa, corto el pasto y lo traigo más cerca, o esas parcelas las uso para hacer reservas forrajeras. ¿Qué hago? Yo he leído que las vacas gastan energía y cuando hacemos las dietas, nos dice el nutricionista, pero ¿cuánto le tengo que agregar de gasto energético por la pastura? Y nosotros ahí, la verdad, este fue uno de los experimentos de la tesis de Alciane Capeleso, como les decía, la brasilera que vive en Uruguay. Y este experimento, esta pregunta a nosotros hacía mucho tiempo que nos estaba dando vueltas en la cabeza, y era, nosotros que somos nutricionistas y que trabajamos mucho en cuestiones digestivas, teníamos la casi seguridad, pero por haberlo visto, que cuando las vacas caminan, obviamente no están comiendo, o sea, están ayunando. Sabemos que los ayunos provocan disturbios en rumen. Incluso nosotros mismos siempre somos muy cuidadosos en recomendar que no dejen ayunar a los animales, que traten de que esos rúmenes no sufran los cambios, porque sabemos que el ayuno es un disturbio importante. Ahora, ¿cómo sabemos si el efecto caminata, si es que lo hay, cómo sabemos que se produce por el ayuno o por la caminata en sí? O sea, por el ejercicio, lo que sería por el gasto energético, o porque la vaca en ese momento no está comiendo y cuando vaya a comer de repente come más rápido, come más vorazmente. Entonces diseñamos un experimento que está esquematizado aquí. Teníamos 3 grupos de vacas, unas que son las que están es esta línea de más abajo, aquí tienen representados los 2 ordeñes. La línea verde entera eran vacas que pastoreaban todo el día. Después teníamos un grupo que caminaba, que es el que tiene la caminata 2,5 kilómetros en rojo. Y teníamos un tercer grupo que no caminaba, pero sí ayunaba. Lo que queríamos era discriminar cuál era el efecto del ayuno o el efecto de la caminata propiamente dicha. Y una cosa que tuvimos que hacer, que es graciosa y por eso se las voy a mostrar, es un vacódromo. O sea, como todas las vacas tenían que ir a la misma parcela, todas las vacas del experimento, las de los 3 grupos, lo que hicimos fue buscar una parcela cerca de la sala de ordeñe, de donde les dábamos el suplemento, y al resto de las vacas las hacíamos caminar en círculos por el vacódromo, como ven en la filmación, ¿no? Estos son 2
estudiantes que colaboraban con el experimento de Alciane, y todos los días, mientras estas vacas caminaban 5 kilómetros, al ritmo al ritmo que nosotros recomendamos que hagan caminar los productores y los tamberos a sus vacas, estas vacas caminaban en círculo y las otras ayunaban. ¿Qué pasó? Bueno, a ver si me permite esto pasar de diapo. Ahí está. Bueno, primero, ¿qué medimos? De vuelta, medimos todo, porque a nosotros, como les decía, nos interesaba mucho saber cuál era el efecto, además del efecto en el balance energético, cuál era el efecto a nivel del aparato digestivo. Entonces, todas las vacas tenían sondas ruminales, como ven acá. Les sacábamos muestras 24 horas al día, como ven aquí. Las observábamos en la parcela, en el lugar donde les dábamos los suplementos. Esto que ven acá está al lado del tambo, está al lado de la sala de ordeñe. Les medíamos el tránsito digestivo. Bueno, ¿y qué pasó? Primer cosa, la caminata para estas vacas no representó afectación en producción de leche. O sea, produjeron exactamente lo mismo las que caminaron y las que no caminaron, ¿no? Suelo plano. No estamos hablando de montañas. Pero más interesante para nosotros fue que sí vimos efectos del ayuno, que tampoco era tan largo, sobre la digestión. Pero ¿qué pasó? La caminata revirtió los efectos negativos de este grupo amarillo que solo ayunaba. Como que les hizo bien caminar. Contrariamente a lo que hubiéramos esperado y a lo que tenían miedo todos los técnicos productores que nos planteaban el tema caminata, nosotros no vimos que les hiciera daño, y sí vimos que más vale que estén caminando a que estén quietas en un brete esperando. O sea que interesante esa conclusión. Después, si quieren, discutimos un poco más sobre estos resultados. Estos trabajos que yo les estoy mostrando todavía están en etapa de análisis de datos. Este último que les muestro ya lo tenemos para mandar a publicación, pero todavía no lo publicamos. O sea, son muy, muy nuevos. Tercer ejemplo, y voy a mencionarles dos cosas. Nosotros, este es el tipo de pastura que manejamos, ¿no? En un tambo. Tenemos algunos trabajos anteriores, derivados de otras tesis que ya terminaron, que ya están publicados, que hemos visto que con niveles incluso muy bajos de pastura incorporada a la dieta, con poco más de 15% de pastura en la dieta, en materias de base seca, podemos cambiar la composición de la leche a favor de componentes nutracéuticos, o sea, ácidos grasos del tipo de los CLA, componentes que favorecen la salud del consumidor. ¿Ah? Y eso con niveles muy bajos de incorporación de pastura. Entonces, a partir de ahí, surge una pregunta que esta nos la han hecho más desde, yo les diría, desde la esfera oficial y desde las cooperativas, desde las gerencias y desde los servicios de extensión, que es, ¿qué pasa? Porque ustedes esos experimentos los hacen en pastoreo, todo bárbaro, pero en condiciones muy controladas. ¿Qué pasa en la lechería comercial? ¿Podemos nosotros, a nivel de un tambo comercial, que produce leche durante todo el año y que necesariamente si se comieron todo el pasto, si hay seca, si hay sequía, tiene que cambiarles la dieta a las vacas, podemos llegar a producir leche saludable sin reducir producción ni eficiencia, ¿no? Y otra pregunta
porque nosotros exportamos mucho queso también, son los productos que exportamos de más valor. ¿Este beneficio se mantiene si nosotros elaboramos queso? Bueno, este es el tema de Gabriela Casarotto, que muchos de ustedes la deben conocer, que hizo con ustedes la maestría, y ahora está haciendo este trabajo en Uruguay. Gabriela está trabajando con 4 sistemas de producción, con distinto nivel de inclusión de pastura a lo largo de todo el año, y la verdad que es un trabajo muy pesado, por supuesto que no es solo con la Facultad de Veterinaria, es con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y es con CONAPROLE, y además en el IPAB va a elaborar quesos para ver cómo se refleja eso en el producto industrial. Todavía no les cuento nada de Gabriela porque se los va a contar seguramente ella misma, ¿verdad? Porque estamos recién en la etapa de muestreo. Pero espero que saquemos lindas conclusiones de aquí. Ahora voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar también muy breve de terneras de reemplazo. Nosotros, de acuerdo a encuestas que han hecho INALE, que es el Instituto Nacional de Lechería, sabemos que tenemos una deuda importante en nuestras lecherías en el tema cría y recría. Los productores lo ponen en las encuestas y en los censos, ellos lo ponen como un tema que no han podido resolver. Tenemos altas edades al primer parto en promedio y bajas eficiencias genéricas en el proceso cría-recría. Entonces, empezamos a trabajar en este tema. Y lo primero que nos preguntan es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a sistemas de 8 litros por día? Ustedes saben que son sistemas que en México deben estar también bastante, en algunos sistemas productivos deben estar siendo empleados, de 8 litros por día por ternero, eso de que al inicio de la vida el animal después puede responder mejor y puede transformarse esa ternera en una vaca que dé más leche. Eso en general está siendo recomendado por varios grupos europeos y norteamericanos. Y en Uruguay, con las características del rodeo uruguayo, del tipo de dieta, del tipo de producción más a cielo abierto, con incorporación de pasturas, vacas no tan grandes, ¿va a pasar lo mismo? ¿Van a dar más leche mis vacas si alimento más a mis terneros cuando son chiquitos, en los 2 primeros meses de vida? Ahí, para responder eso, vean que hay muchas instituciones involucradas. Esto fue un trabajo de largo aliento que se hizo en el IPAB y que está ahora terminando. Trabajamos con 100 terneras provenientes de 3 predios particulares de productores y que las criamos durante 2 años, o sea, fueron 2 tandas de 50. Y lo que hicimos fue un experimento tipo doble factorial, que en la cría, o sea, los 2 primeros meses de vida, eran divididos en grupos alimentados con 4 litros y con 8 litros de leche por día, y durante la recría, o sea, una vez destetados, los 3 primeros meses de recría, o sea, hasta el 5º mes de vida, eran recriadas con una misma dieta, pero con niveles medios o acelerados. Hasta que al 5º mes pasaban a ser recriadas en un sistema igual para todas las terneras, para las 100. Ahí, bueno, a estas terneras les hicimos de todo, desde que eran terneras hasta que eran grandes, ambiente ruminal, digestibilidad in vivo. No podíamos canularlas porque eran terneras que necesitábamos que se mantuvieran intactas, porque ahora van a ver por qué.
En la recría, además, aquí están las instalaciones de recría, agregamos estudios imagenológicos, y además de estos estudios durante la cría y durante la recría, estas vacas después volvían, estas vaquillonas volvían a la casa de cada productor que las había prestado, y eran monitoreadas durante toda su vida productiva. En esto estamos en este momento, monitoreando estas vacas en la vida productiva. Ya tenemos cerradas las primeras lactancias. ¿Qué vimos? Bueno, miren lo que vimos, y esto es retitular. Germán, que es el tesista que está atrás de este trabajo, el tesista de doctorado atrás de este trabajo, está terminando de escribir el artículo, pero lo que estamos viendo es que el efecto más importante, podemos decir que se dio al inicio de la recría, en esa ventana de 2 a 5 meses. Que si nosotros trabajamos bien esa ventana, eso nos permite mejorar la producción futura de leche. Y fíjense qué importante, porque aquí realmente hasta ahora, de todos los datos que tenemos, se nos han igualado los comportamientos animales de las que fueron bien criadas, no estamos hablando de terneras ni que pasaron hambre, ni que tuvieron diarreas, pero con 4 o con 8 litros, si las aceleramos al inicio de la recría. Que no es cualquier acelere. Después, si quieren, esto yo creo que es un tema que da para mucha discusión, pero es muy interesante. A mí me parece que es muy interesante. O sea que, interesante además porque es un resultado que es distinto a lo que se está manejando en términos generales en el resto del mundo, ¿no? Último tema que les voy a presentar, que es sobre un grano que en Uruguay se está sembrando cada vez más, sobre todo con los temas del cambio climático, que es el sorgo. Nosotros tradicionalmente usamos el maíz para alimentación de bovinos y de cerdos, de aves, pero resulta que en Uruguay está creciendo mucho el cultivo de sorgo, porque realmente las producciones que se obtienen y los rendimientos que se obtienen con sorgo son mucho más seguros y independientes de temas climáticos, de depredadores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que los sorgos son muy heterogéneos entre genotipos. Hay sorgos de muy buena calidad, como este blanco que les muestro acá, que es casi como un maíz, y entre estos otros que son, por ejemplo, los sorgos altos en taninos, ¿no? O antipájaros, le decimos nosotros, porque ni los pájaros se los comen, tienen muchos taninos. Nosotros tenemos trabajos hechos en rumiantes, y acá les muestro uno, acá les pongo de ejemplo uno, que es que si nosotros el sorgo lo tratamos con tratamientos que impliquen fermentación del grano, obtenemos niveles de digestión muy similares a los nos igualan los sorgos en cuanto a digestibilidad, y se parecen mucho al maíz, incluso estos de difícil digestión. En función de eso, hemos tenido varias consultas, porque la verdad que esos resultados son muy promisorios. Y especialmente hay un grupo de asesores en cerdos que nos preguntan, ¿yo puedo usar sorgos? ¿Puedo usar sorgo en el criadero de cerdos si lo trato? Bueno, ahí empezamos una nueva línea de trabajo, que hoy la está llevando adelante Marina Fernández, y que es el uso de sorgo en alimentación de monogástricos. En el caso de Marina va a ser cerdos y aves. Ya habíamos empezado con otra tesis que ya está culminada, con cerdos. Ahí, bueno,
voy a tratar de hacer muy breve la situación, pero ahí tuvimos que sembrar. Esta parcela está frente al IPAB, es parte del campo experimental, yo la veo desde mi ventana de mi escritorio, y acá lo que hicimos fue un diseño de parcelas al azar, donde un mismo cultivo de sorgo lo cosechábamos en forma temprana y ensilábamos el grano, o lo cosechábamos seco, y ahí hacíamos 2 tratamientos distintos, vean que eran todas parcelas distintas, lo reconstituíamos, o sea, le agregábamos agua y lo ensilábamos, o lo utilizábamos como grano seco. Bueno, hicimos pruebas in vitro, varias, de digestión, de fermentación, y también hicimos ensayos con animales de digestibilidad, fermentación, metabolismo, ganancia de peso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vimos? En monogástricos, en principio, pasa algo muy similar a lo que pasa en rumiantes. Ensilar el grano mejora sustancialmente la digestibilidad. Y no solo el que cosechamos tempranamente, sino el que compramos seco, digo compramos, nosotros lo cosechamos, pero lo podríamos comprar una partida de grano sorgo seco y ensilarlo, agregándole agua, y eso también tiene efecto en la mejora de la digestibilidad del grano, y lo hace muy similar al del maíz. Mejoramos más de un 40% la digestibilidad de los almidones en el sorgo. Es muy importante. Es mucho, mucho dinero para un sistema productivo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ejemplos. A la pregunta, ¿qué investigamos? ¿Para qué investigamos y cómo investigamos? A esas 3 preguntas, yo quisiera poder transmitirles el ejercicio que tratamos de hacer con nuestros tesistas, y que yo creo que es buenísimo, y que todos lo agradecen, y que probablemente a ustedes también se los estén exigiendo, y sabemos, los que damos clases en posgrados, que a veces cuesta, a veces nos saca canas, miren cómo quedé yo, pero que después da mucho resultado, que es preguntarnos una y mil veces, de este trabajo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo nuevo que voy a aportar a la ciencia? O sea, ¿estoy haciendo un aporte sustantivo a la ciencia? ¿O estoy haciendo algo que en realidad no justifica que yo pase tanto esfuerzo, que haga gastar tantos recursos a mi país, invertir tanto tiempo a la gente, porque ya se hizo? ¿Qué es lo nuevo que tengo para aportar? Y una segunda pregunta, que es, para nosotros los que trabajamos en ciencias aplicadas, yo creo que siempre nos la tenemos que hacer, pero también está bueno que cualquiera se la haga, y ustedes que son estudiantes, está bueno que se la hagan, porque a veces los resultados no tienen aplicación inmediata y directa, pero ya tenemos que proyectarnos a qué puede pasar con esto, para qué me puede servir esto que estoy haciendo. Si nosotros logramos contestar estas 2 preguntas, y las ejercitamos, y hacemos el ejercicio de 1 y 1000 veces antes de empezar a trabajar en lo que nos gusta, que es trabajar con los animales, nos hacemos estas preguntas, seguramente el producto que obtengamos va a ser mucho mejor. Y una cosa que yo creo que después de bastante tiempo uno lo empieza a valorar, ¿no? Que es el hecho de que cuando uno hace un trabajo aplicado, tenemos que hacerlo con rigor. El que sea aplicado no es sinónimo de falta de rigor científico, de falta de novedad, de falta de generar información nueva que no existe, porque yo no puedo darme el lujo, y menos en nuestros países, de
armar experimentos para averiguar cosas que ya se saben. Tengo que pensar muy bien, pero además, ese trabajo que yo pretendo comunicar a los productores y que va a tener una aplicación directa, también tiene que ser factible de ser testeado a los niveles más exigentes. No podemos tener una ciencia de baja calidad para comunicar a la sociedad y a los productores y una ciencia de alta calidad para la burguesía científica. No, yo tengo que trabajar. El resultado que tengo que comunicar a la sociedad, tengo que hacerlo con la misma rigurosidad, tengo que llegar a ese resultado con la misma rigurosidad que si lo quiero publicar en la mejor revista del mundo. Y ese es el ejercicio que nosotros intentamos hacer. Todos los trabajos que nosotros hacemos, tratamos de desafiarlos con las mejores revistas. Después, otra discusión será dónde publicamos, cómo llegamos a obtener el recurso. Pero sí tengo que poder someterlo a ese arbitraje. No puede ser la falta de calidad porque el trabajo es aplicado. Yo lo he visto mucho. En ciencias agrarias, lamentablemente, creo que es algo que se repite mucho. Y bueno, no tengo N, no tengo número de observaciones, no tengo réplicas. Pero no importa, porque yo lo que estoy buscando es un resultado para transmitirle a los productores. No, señor. Si usted no lo puede transmitir a la comunidad científica, tampoco se lo debería transmitir al productor, porque es menos el productor. ¿Por qué se lo voy a ¿Y por qué se lo voy a transmitir al productor al productor familiar si no soy capaz de desafiarme con la Journal of Dairy Science? ¿No? Ese tendría que ser nuestro pensamiento. La otra pregunta es cómo investigamos. Y yo ahí creo que nosotros hemos ganado muchísimo en la medida que el grupo se agranda. En la medida que el grupo se agranda y que se hace más heterogéneo, hemos ganado muchísimo. Nos divertimos trabajando. Esta gente no tiene cara de foto, esta gente se divierte, se pasa bien, trabajan como locos, no duermen, trabajan de noche, pero se divierten como locos. Y además, conocen gente de otros países. Se relacionan los estudiantes que están haciendo la carrera de grado con los maestrandos, con los doctorandos, con los tutores, con los estudiantes de la UTU, de la Universidad de Trabajo, que vienen a ayudarnos, y con los funcionarios encargados del mantenimiento. Y realmente eso enriquece a todas las partes. O sea que, ¿cómo investigamos? Nosotros investigamos en grupo. No tengo ninguna duda en decirles que busquen grupos, que traten de trabajar en grupos. No existe la ciencia de la persona aislada. Bueno, y lo último, la última reflexión que me gustaría dejarles, es que nunca piensen que nosotros no tenemos sistemas de producción que son modelos interesantes y que no se conocen. A partir de cualquier sistema, si uno se hace las preguntas y se plantea las hipótesis adecuadamente, y eso también es ejercicio, nosotros podemos generar información de calidad, podemos tener un modelo muy interesante y podemos desafiarnos con los públicos más exigentes, por decirlo de alguna forma. Y, por supuesto, que si nosotros logramos formar recursos humanos a todo nivel, esto va a tener un efecto multiplicador maravilloso. Y bueno, y esto es lo último que quería decirles. Espero que les haya entretenido la charla, que creo que se me fue unos minutos más, pero les agradezco mucho y bueno, y para lo que quieran, estoy a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Cajarville. Si por favor deja de compartir pantalla para
Bien. Perfecto, un segundito. No sé cómo estuve de tiempo, Pedro Arturo, capaz que me pasé. Bueno, un poquitín y bueno, no, pero no hay problema y creo que tenemos tiempo, si usted nos lo permite, para algunas preguntas, Sí, algunas, cómo no. El por tiempo que favor. quieran. Hola, hola, buenas tardes, doctora. Mi nombre es María Mendoza. La verdad, Hola, María. yo no estoy muy Adelante, María. familiarizada con lo que son los rumiantes, pero aquí escuchando la conversación, la plática que nos presentó, la verdad que los resultados que mostró son muy interesantes y pues quería agradecerle porque sí, me mantuve aquí escuchando los resultados y pues la verdad sí me gustaría si nos puede compartir más adelante, bueno, cuando yo los publique, en verdad, pues qué es todo lo que arroja al final, porque sí uno pensaría, bueno, y como estudiante, pues, si nos comentan, bueno, uno llega a esa conclusión, ¿no? Si caminan, gastan energía, entonces, pues, para la producción, pues se supondría que debería de disminuir, pero en este caso, aquí vimos que el efecto del ayuno fue mayor en comparación con los demás, entonces, pues muchas gracias, era mi comentario y pues esperemos nos pueda compartir después su información. Gracias. Sí, claro, cómo no. No, es que yo creo que independientemente de cuando publiquemos eso, tal vez la idea de esta presentación, cuando hablamos con Pedro Arturo, era como empezar un intercambio, ¿no? Mi idea era presentarles en líneas muy generales lo que hacemos, para que después, de repente ustedes digan, me interesa profundizar en este tema. ¿Tú en qué trabajas, María? En este caso estoy iniciando la maestría, pero estoy trabajando con abejas Ah, mira. y sí, anteriormente trabajaba en el área de cerdos. Entonces, por eso que de rumiantes, pues Ah, casi bien, bien. no sé mucho del tema. Pero pues la verdad sí, los resultados me interesaron, igual el tercer experimento que nos mostró. Igual está muy interesante el de las becerritas. Sí, yo creo que cada uno de estos experimentos fue como un tema medio, varios temas, ¿no? Cada uno yo creo que daría de por sí a mí me encantaría, por ejemplo, que vinieran los mismos tesistas a presentar sus temas, porque la verdad que creo que tienen mucho para decir. O sea que si les interesa, ya estamos organizando algún seminario para juntarnos de vuelta e ir presentándoles, y que ustedes nos presenten a nosotros, me parece que estaría genial. Sí, yo creo que sí, la verdad, muchas veces uno, y esto a veces es difícil, y a ti te va a pasar seguramente, cuando uno hace su posgrado, siempre tiene una hipótesis, ¿no? Siempre va a buscar la hipótesis atrás, porque nos dicen que tenemos que tener la hipótesis clara, bla, bla, bla. El problema es cuando los resultados no te dan de acuerdo a lo que vos esperabas. Entonces, ahí, eso es lo más interesante, en realidad. Los estudiantes de posgrado, cuando les pasa eso, se quieren morir. Y yo los entiendo, porque a mí me pasaba. Pero los que somos tutores, creo que tenemos que convencerlos que ahí está lo interesante. Claro que no va a ser tan fácil, porque todo lo que vos estudiaste, si se te quemaron los libros, es como que hay que hacer una deconstrucción para después hacer una construcción nueva, ¿no? Y vamos a tener que ir a estudiar, y vamos a tener que imaginarnos, y eso siempre da trabajo. Y en este caso nos pasó eso. Nosotros esperábamos, y Alciane, la tesista, estaba muy orientada a que, bueno, que claro, que las vacas que caminaban más tenían que pasarla peor. Y nosotros pensábamos lo mismo. Pero también había algún técnico que nos decía, pero a mí no me vengan a decir eso de las acidosis,
en los animales de pastoreo, porque yo mando a las vacas a pastorear allá a lo lejos y nunca tienen acidosis. Y capaz que ahí está la cuestión justamente, ¿no? Porque nosotros estuvimos revisando a raíz del trabajo información y ejercicio en rumiantes, claro, no existen carreras de vacas. Entonces nadie estudia el ejercicio en los rumiantes. Pero uno encuentra ejercicio en perros galgos, ejercicio en caballos de carrera, en caballos de carreras largas, de carreras cortas, de ejercicio en humanos, el beneficio del ejercicio. Y nunca pensamos en que capaz que las vacas también tienen necesidad de algún ejercicio. Y la verdad que para nosotros fue un descubrimiento, y yo creo que abre una línea de trabajo que no deja de ser interesante y casi que por casualidad, te diría. Tomando un poco todavía el tiempo de la doctora Cecilia, si hay alguna observación. Adelante, por favor, Ricardo. Cecilia, eso que tú indicaste de que no se pudo, salió al revés de lo que planteamos en la hipótesis, ha sido una fuente de crecimiento del conocimiento increíble. Claro. E incluso hay teorías del conocimiento que dicen que, bueno, exacto. De ahí justamente Levy en Berkeley, el que dice que pues ahí es donde está la mayor riqueza en la investigación. Ahora, resulta interesante este experimento con el ejercicio de las vacas, porque se vio desde el punto de vista quizá del gasto energético, y lo que decías al final quizá amerite que se haga una nueva repetición del experimento, ahora involucrando variables de bienestar animal, variables de respuesta de bienestar animal. Porque entonces eso a su vez, al salir a los mercados con un sistema que por varias vías está generando mayor bienestar para las vacas lecheras, da una ventaja competitiva enorme. Y la verdad que nos sorprendiste con tu presentación, tanto la parte del paisito, Uruguay, como lo que es el trabajo de ustedes en equipo, algo que es para nosotros un tema crucial, que es el involucramiento que tienen ustedes con el sector productivo, justamente el instalar su centro en una zona densamente lechera. Bueno, todo eso son cosas para nosotros que nos llaman la atención y nos ponen a pensar en cómo recentrar y redefinir nuestro trabajo de investigación. Yo te agradezco mucho la presentación. No, gracias a ti, Ricardo. La verdad que te tuve que presentar a vos el Uruguay, ¿te das cuenta? Pero no, es muy lindo, es muy lindo estar acá, la verdad. Poder intercambiar con ustedes para nosotros es un gusto. Y ahora que veo un poco más al público, veo que hay varios del grupo acá. Está Germán, está Elciane, anda Gabriela, por ahí la vi, está Joselo, que anduvo ahí, no sé si sigue. No sé, tenemos unos cuantos acá uruguayos que están, uruguayos o asimilados uruguayos que están presenciando la presentación. Y que me parece que está bueno, este intercambio está bueno. Sí, efectivamente quería traer a colación en el chat para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, está la dirección de, a ver si pronuncio bien el nombre, es Alciane. Alciane Capeleso. Exacto, ella estuvo trabajando en el aspecto de caminata de vacas, está en el chat su dirección electrónica,
por aquellos que quieran darle algún seguimiento. Y de nueva cuenta, traer a colación que pues tenemos una audiencia un poco más amplia, muy agradecidos porque ellos también se hayan conectado con nosotros. Doctor Rafael Núñez, si quisiera hablar, por favor. Bien, muchas gracias. Nada más brevemente agradecerle a Cecilia esta excelente presentación y estas muy buenas reflexiones. Me recordaron mis años de licenciatura. Yo tuve la fortuna de tener 4 profesores uruguayos aquí en Chapingo. Y la verdad siempre se distinguieron por la rigurosidad en sus cursos, el orden, la claridad en sus planteamientos. Y tenemos muy bonitos recuerdos toda mi generación. Cuando cumplimos 25 años, invitamos a 2 de ellos, al doctor Ruy Calverro y Carlos Vasallo, a que vinieran acá a Chapingo y nos acompañaran en la celebración. También tuvimos de maestros al doctor Rafael de Lucía y el doctor Arbiza, maestro Arbiza, que creo que fue maestro de todos ellos. Pero la verdad, excelentes reflexiones para todos, para nuestros estudiantes, algo fundamental, ¿no? El hecho de que se señale la parte de rigurosidad científica, independientemente del tipo de investigación, es fundamental, ¿sí? Y aspirar a plantear a publicar esos resultados en los mejores estándares científicos. Pues creo que se establecen ese tipo de retos, se analizan las preguntas que ahí se señalaban, pues mucho del trabajo que se haga en los posgrados, en las universidades, pues va a tener resultados mucho más de mayor impacto. Entonces, un excelente seminario, una excelente presentación y muy agradecido, Cecilia. No, gracias a ustedes, Rafael, y gracias por los comentarios. Yo creo que sí, que un poco ese tema de la rigurosidad, por lo menos yo en nuestros países y en nuestras disciplinas, me parece que tenemos que trabajar mucho todavía en eso, porque es eso, porque estamos como acostumbrados a que las ciencias que tienen más aplicación, tal vez algo hasta de razonable puede tener, porque es cierto que las preguntas que yo les planteo en estos problemas vienen del sector productivo, vienen directamente y son preguntas que se repiten, pero una cosa que siempre tenemos que saber es que la investigación no tiene el mismo ritmo que la producción. Entonces, tampoco podemos, cuando un productor o una organización de productores nos plantea una pregunta, salir corriendo a investigar para responderla. No. Tenemos que saber que la investigación va a tener otro tiempo. Ahora, tenemos que extraer de esas preguntas qué es lo que realmente no podemos contestar y por qué. Y ahí es donde me parece a mí que sale lo interesante y lo bueno. Es mucho trabajo intelectual. Yo tenía un profesor que decía que siempre uno tenía que invertir 10 veces más en pensar el trabajo que en hacerlo. Y es verdad. De última es verdad. Y ahí recae gran parte de la responsabilidad de los tutores, me parece a mí, ¿no? Porque claro, porque los estudiantes vienen y están, ellos quieren enseguida hacer el trabajo, vamos a empezar, vamos a publicar, bueno, los tutores tenemos que haberlo pensado como bastante tiempo antes para que los aprendices puedan encarar ese desafío, me parece a mí, ¿no? Pero hay mucho por hacer en eso. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Cajarville. Le hemos robado ya un poco más de media hora del tiempo que habíamos programado, pero sinceramente ha sido una experiencia muy enriquecedora. También quiero agradecer muy, muy particularmente
a todos los participantes de allá de Uruguay. Gracias por haberse conectado con nosotros. Creo que esto pues, nos ayuda un tanto a entendernos y a conocer qué es lo que estamos haciendo. Entonces, muestren, a ver, los uruguayos que andan por ahí, muestren sus caritas. Ahí está Joselo. gusto en conocerlos, Germán. Germán, ahí está Germán apareciendo. Un gusto. Gabriela, muchas gracias por el contacto. Ha sido una experiencia fabulosa. Ciane, muchas gracias por compartir también su correo electrónico para aquellos que tengan pues, más interés en dar seguimiento a estos trabajos que estás haciendo. ¿sí? Muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido una experiencia bastante interesante, muy enriquecedora. Repito, agradezco todo y pues hago cordial invitación a toda nuestra otra comunidad para dentro de 8 días continuar con nuestros seminarios. Y de nueva cuenta, doctora Cecilia Cajarville y todo su equipo, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy enriquecedora esta experiencia. Pues gracias a todos, ¿sí? Y que tengan una buena tarde y ustedes casi ya una buena noche. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por la invitación y espero que nos sigamos viendo. Estén bien. Saludos a Gabriela, por favor. Gracias, doctora. Saludos a todos.